Vivo sola desde hace 6 años. No es algo que me avergüence. Fue una decisión mía. Después de que falleció Fernando, y mi hija se mudó a Madrid con sus hijos, el silencio se convirtió en un compañero habitual. No siempre amable, pero constante. Todas las tardes preparo el té con una rodaja de limón. Me gusta ver cómo el vapor sube en espirales, como si la casa respirara. Es un ritual que me da la sensación de que el tiempo sigue un curso lógico. Al menos aquí dentro. Mi edificio en Logroño siempre ha sido tranquilo. Los mismos vecinos de toda la vida, las mismas conversaciones en el ascensor, el tiempo, los precios, el fútbol. Nada cambiaba. Hasta que, un martes de abril, escuché voces nuevas en el pasillo. Era él. No lo supe en ese momento, claro. Solo escuché cómo se cerraba la puerta del piso frente al mío y una voz masculina que agradecía a los de la mudanza. Esa noche, al sacar la basura, lo vi de reojo, alto, con barba de unos días, y el gesto distraído de quien acaba de cambiar de ciudad. Al principio, fue apenas un saludo con la cabeza. Después un buenos días más claro, y luego, una tarde, me sostuvo la puerta con una sonrisa. «Buenas tardes, señora». «Buenas», respondí, sin mirarlo demasiado. No me gusta hablar con desconocidos. Y mucho menos con hombres jóvenes. Hay algo en su energía que me inquieta. Pero él no insistía. Solo saludaba con esa voz grave, casi lenta, que parecía no tener prisa por nada. Pasaron los días. Lo veía subiendo con bolsas del supermercado o cargando cajas con libros. Siempre solo. Y entonces, una tarde de lluvia, ocurrió lo inesperado. Estaba yo llegando del mercado, luchando con la bolsa de frutas y un paraguas roto, cuando lo vi salir del portal. «¿Le ayudo con eso?», preguntó, ya sosteniéndome la bolsa sin esperar respuesta. No pude negarme. Su gesto fue tan natural, tan desprovisto de segundas intenciones, que me sentí incómodamente cómoda. Subimos en silencio. Él delante, yo detrás. Olía a madera y colonia discreta. «¿Vive sola?», preguntó, al llegar al rellano. «Sí. Desde hace años», respondí, sin saber por qué le estaba dando explicaciones. «Si alguna vez necesita ayuda con las compras, o lo que sea, puede llamarme. Estoy en la puerta de enfrente. Me llamo Adrián». «Adrián». Repetí su nombre mentalmente mientras abría mi puerta. Lo dije como si fuera una palabra extranjera. No recordaba la última vez que un hombre, y mucho menos uno de su edad, me había ofrecido ayuda sin una pizca de condescendencia o burla. Cerré la puerta detrás de mí. El té ya no estaba caliente. Pero mis manos sí. No dormí bien esa noche. El sonido del reloj fue insoportable, como si cada tic me preguntara: «¿Y tú qué crees que fue eso?». «Adrián». No es común que los hombres de 30 se dirijan a mujeres como yo sin intención o sin lástima. Pero lo suyo fue distinto. Natural, desarmante. Me costó admitirlo incluso ante mí misma. Sentí algo. Y eso me enfadó. A la mañana siguiente lo oí salir. Caminaba rápido por el pasillo, hablaba por teléfono. Su voz tenía ese tono sereno, como si hablara con alguien cercano. Pensé que tendría novia. O esposa. O alguna vida paralela que no me concernía. Volví a mi té. Pasaron 3 días sin que coincidiera con él. Intenté convencerme de que así era mejor. Que ese cruce de palabras había sido una excepción, fruto del azar. Que nada cambiaría. Y entonces, como si el universo quisiera burlarse de mi lógica, volvió a sonar el timbre. Abrí la puerta y lo vi con un ramo de rosas en las manos. 11 rosas. Rojas. Las vi y pensé en usted, dijo, con la sonrisa tranquila que parecía venirle de serie. No sabía si le gustaban, pero, no sé. Algo me empujó a comprarlas. No supe qué decir. Literalmente. Miré el ramo como si fuera una bomba de relojería. Las flores eran frescas, con gotas de agua aún en los pétalos. Pero lo que más me desconcertó fue otra cosa. «¿Por qué tan largas?», pregunté, tomando una con cuidado. «Tienen exactamente 55 centímetros cada una». Lo pregunté. Me pareció una medida justa. ¿Justa? Sí.
justa para una mujer que lleva el tiempo con elegancia. Me quedé paralizada. ¿Elegancia? Hacía años, tal vez décadas, que nadie me dirigía una frase así. No con ese tono. No con esa pausa antes de pronunciarla. Sentí como el suelo bajo mis pies cambiaba de textura. Como si ya no pisara mi piso de siempre, sino algo más inestable, más vivo. Gracias, logré decir, casi en un susurro. No es un compromiso. Si le parecen demasiado, puedo llevármelas. Pero quería regalarlas. Sin más. Me giré y, sin pensar mucho, las dejé en una jarra vacía que tenía en la cocina. El agua aún estaba fresca. Vi cómo los tallos se hundían lentamente, como si fueran dedos acariciando el fondo de vidrio. Cuando volví al recibidor, él ya se estaba marchando. Buenas tardes, Carmen. Sí. Sabía mi nombre. ¿Cuándo lo había oído? Cerré la puerta con cuidado. Volví a mirar las rosas. Me recordaban algo. O a alguien. No a Fernando. No a un recuerdo concreto. Sino a una parte de mí que había permanecido dormida durante mucho tiempo. Esa noche no encendí la televisión. Me senté frente a la jarra. Y pensé. En Adrián. En los tallos como dedos. En todo lo que no debía sentir. No toqué las rosas en todo el día siguiente. Solo las miraba. Incluso empecé a moverlas de un lado a otro, a la cocina, luego al dormitorio, después de vuelta al salón. Era una tontería, pero no lograba decidir dónde era su lugar correcto. En algún momento me di cuenta de que intentaba adaptar la casa a ellas. El mantel, la taza, hasta la luz. Eso empezó a asustarme. Para despejar la mente, decidí hacer un pastel. Uno de esos que preparaba en los cumpleaños de mi nieta, de naranja y almendra, con el centro húmedo y un toque de canela. Hornear siempre me había tranquilizado. Harina, huevos, mezclar, horno, todo en orden, todo bajo control. El aroma llenó la cocina hacia el mediodía. Y de repente, sonó el timbre. Ni siquiera me sorprendí. Como si una parte de mí ya supiera que él aparecería. Adrián estaba allí, con 2 botes de café en las manos. He comprado esto en una tienda nueva. No sé si es bueno, pero me pareció interesante, dijo, con una sonrisa tímida. ¿Interrumpo? No, solo estaba sacando un pastel del horno, respondí, sin saber por qué, con cierto tono de disculpa. ¿Un pastel? Alzó una ceja. ¿En serio? Mientras yo dudaba, él ya había dado un paso dentro. No invadía, solo estaba ahí, con los botes en la mano y esa mirada atenta. Suspiré. Bueno, ya que estás aquí. Pocos minutos después estábamos en la cocina. Él tomaba café sin azúcar y comía pastel con esa expresión que solo tienen los niños, sin filtros. Está increíble, dijo con la boca medio llena. Me recuerda a uno que hacía mi madre. Y entonces, de pronto, se puso serio. De verdad. Ella falleció hace 2 años. Fue por el corazón. Me quedé inmóvil. Los pensamientos desaparecieron. Solo una palabra flotaba, madre. Desde entonces no había vuelto a probar un pastel casero, añadió, dejando el tenedor en el borde del plato. Gracias por esto. Quise decir algo, pero no pude. Su voz era demasiado tranquila como para esconder el dolor. No me miraba. Miraba por la ventana. Entonces me incliné para recoger el plato, solo como gesto de cortesía. Pero nuestros dedos se rozaron. Un contacto leve. Apenas perceptible. Retiré la mano de inmediato. Y al instante sentí como el calor subía a mis mejillas. Él lo notó, pero no dijo nada. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si se disculpara por algo que había ocurrido sin querer. Bueno, ya he abusado bastante de su hospitalidad, dijo poniéndose de pie. Gracias, Carmen. Se fue. Y yo me quedé sentada con la taza vacía y la extraña sensación de que algo acababa de cambiar en la casa. Y no eran las rosas. Al día siguiente, me desperté antes de que sonara el despertador. Aunque ya no trabajaba, seguía usándolo. Era como un recuerdo de rutina. Como si, al escucharlo, pudiera convencerme de que aún controlaba mi vida. Pero esa mañana, algo me descontrolaba. La tarta había desaparecido casi por completo. Las flores seguían frescas.
Y mi mente, para mi vergüenza, seguía volviendo a ese roce de dedos. A la mirada de Adrián. A su voz cuando dijo mi madre. Intenté no pensar. Abrí las ventanas, limpié la cocina, regué las plantas. Pero ni el ruido del agua ni el zumbido de la aspiradora lograban silenciar lo que ya se había instalado dentro. Antes de salir a la farmacia, me detuve frente al espejo. Era automático, un gesto que creía haber olvidado. Me miré. No como siempre, de pasada, sin detenerme. No. Me miré de verdad. Tenía el pelo recogido con prisas, pero el rostro tenía algo distinto. Un brillo leve, como si hubiera dormido bien. Como si algo interno me sostuviera por dentro. Me puse un poco de lápiz en los labios. Nada exagerado. Un gesto tonto. Caminando hacia la calle mayor, me sorprendí mirando los reflejos en los escaparates. Y aún más, sorprendiéndome de que me importara cómo me veía. No lo hacía no sabía desde cuándo. Pero esa chispa de ilusión duró poco. Volviendo por la acera de enfrente, vi la figura de Adrián. Estaba en el balcón. No solo. Con él, una mujer joven, de cabello oscuro y voz risueña. Reían. Ella apoyaba una mano en su hombro con total naturalidad. Me detuve un segundo. No lo suficiente como para que notaran mi presencia. Pero sí para que el corazón, ese traidor, se encogiera. No sé cuánto tardé en llegar a casa. Solo sé que al entrar cerré las cortinas. Me quité el lápiz de labios con rabia. Me senté en el sofá como si el cuerpo no quisiera sostenerse. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué tipo de fantasía absurda me había construido? No conocía a ese hombre. No tenía derecho a imaginar nada. Él tenía su vida. Y yo la mía. Y nuestras edades no estaban siquiera en la misma franja del calendario. Me obligué a preparar la cena, aunque no tenía hambre. Todo sabía a papel. Incluso el té me resultaba amargo. Las rosas seguían en su jarrón. Imperturbables. Altas. Bellas. Como si no entendieran la contradicción que ahora traían consigo. Y aún así, al apagar las luces, les lancé una última mirada. Y susurré, sin querer. Idiotas. No supe si me refería a las flores, a mí misma, o a los dos. 2 días pasaron sin noticias suyas. No escuché su puerta, ni su voz, ni el habitual sonido de sus pasos por el pasillo. Me dije que era un alivio. Que así debía ser. Que volver al silencio era lo más sensato. Pero mentía. El miércoles por la tarde, mientras organizaba mis medicinas semanales, sonó el timbre. Al abrir, me encontré con él. Más despeinado que de costumbre, o tal vez simplemente más humano. Sostenía una caja de cartón y tenía ojeras. «Hola, Carmen», dijo con esa voz tranquila que me había vuelto tan peligrosa. «¿Te molestaría que te presentara a alguien?» Tragué saliva antes de responder. «¿Alguien?» «María. Una amiga. Se va mañana a Pamplona, pero quería pasar a saludar. Hablamos tanto de ti que insistió». Me quedé inmóvil. ¿Habló tanto de mí? No tuve tiempo de decidir. Una mujer joven apareció detrás de él, con una sonrisa amplia y segura. Tenía el pelo recogido en un moño alto, gafas grandes y un estilo bohemio que contrastaba con todo en mi pasillo. «Por fin te conozco», exclamó con entusiasmo. «Adrián habla de ti como si fueras su brújula en este edificio». Sonreí con una rigidez que dolía. Ella entró sin esfuerzo, con la caja en las manos, como si la conociera de toda la vida. Me contó que conocía a Adrián desde la universidad, que vivía en Pamplona, pero que cada tanto venía a visitarlo, que habían sido inseparables durante años. Adrián se sentó en silencio, dejándola hablar. Solo de vez en cuando le lanzaba miradas suaves, como si supiera que estaba cruzando una frontera invisible. María me miró con ternura. No con lástima. Con esa cercanía típica de quienes creen que ya tienen permiso para entrar en tu mundo. «Adrián es especial, ¿verdad?», dijo de pronto, mientras bebía el té que yo había preparado por puro reflejo. No supe qué contestar. Cuando se marcharon, la casa quedó más vacía que nunca. Me sorprendí revisando la taza que ella había usado. La misma en la que, hacía unos días, él había tomado café. Tonto detalle.
pero el corazón se aferra a lo que puede. Entré en la cocina. Vi las rosas marchitas. No tuve valor para tirarlas enteras. Solo corté uno de los tallos, el más largo. Partí la flor y la tiré al cubo de basura con un movimiento seco. Era solo una rosa. Pero dolió como si me arrancaran algo de dentro. Salí de casa sin paraguas. El cielo estaba cubierto, sí, pero uno aprende a leer las nubes con la edad. O al menos eso pensaba. No había llegado ni a la plaza del mercado cuando la primera gota cayó sobre mi hombro. No me molesté en correr. Dejé que el agua me empapara, como si lavara algo más que mi ropa. No sabía a dónde iba, ni por qué había salido en primer lugar. Solo necesitaba caminar, pisar charcos, escapar del olor dulce de unas rosas que ya no estaban. En un banco del Parque San Miguel me senté, sola, con los brazos cruzados, el pelo pegado a la frente y el corazón estrujado como la tela de mi blusa. No lloraba, pero dentro de mí, algo lloraba por mí. «Vas a coger una pulmonía», dijo una voz a mi lado. Era él, Adrián, con un paraguas negro en la mano y una expresión que no supe descifrar, entre preocupación, ternura y algo más. «¿Qué haces aquí?», pregunté sin levantar la vista. «Te vi desde el coche. Volvía del centro. No podía dejarte así». No respondí. Él abrió el paraguas y se sentó junto a mí, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para compartir su silencio. «María ya se fue», añadió después de un rato. «Esta mañana». Y nada. Es mi amiga. Solo eso. No hay otra historia. Asentí. Como si me creyera. Como si no me importara. Pero cada palabra suya se grababa en mi piel mojada como si estuviera escrita con tinta caliente. «No me debes explicaciones, Adrián», dije finalmente. «Tal vez no. Pero quiero dártelas». Volví la cabeza para mirarlo. El agua le caía por el cuello, aunque tenía paraguas. Tenía esa cara que no finge, que no sabe mentir. «Cuando traje las rosas, no fue una tontería. Pensé en ti. Y eso me dio miedo». Mi respiración se volvió más corta. «¿Miedo? Sí. Porque tú no eres como las otras. Porque contigo todo es real. Y porque tú puedes irte en cualquier momento. Como hacen las personas que ya saben lo que quieren». Me dolió escucharlo. Porque en su voz no había juego, ni seducción, ni juventud insolente. Solo verdad. No supe qué decir. Me limité a mirar el suelo encharcado, donde nuestras sombras se unían bajo la curva del paraguas. Una forma abstracta, casi como un abrazo que nadie se atrevía a dar. Él no insistió. Solo añadió: «Si un día quieres hablar, o caminar, o simplemente compartir silencio, ya sabes dónde estoy». Se levantó y, con cuidado, dejó el paraguas sobre el banco. «Es tuyo ahora». Y se alejó bajo la lluvia, sin mirar atrás. Me quedé con el paraguas entre las manos, empapada por fuera, pero más seca por dentro. El paraguas seguía allí, en el perchero. Seco desde hacía días, pero sin moverse de su sitio. Como si esperara algo. Como si fuera un testigo mudo de lo que aún no sabía cómo nombrarse. No volví a ver a Adrián esa semana. No porque él desapareciera, sino porque yo lo evité. Escuchaba sus pasos, su llave, su voz breve al teléfono. Algunas noches, su risa suave detrás de la pared. Y aún así, no abría. No salía. No buscaba. Me escondía. Una tarde de domingo, al ordenar un viejo cajón del aparador, encontré un marco de madera que nunca llegué a usar. Era sencillo, rectangular, con un borde casi invisible. Lo había comprado para poner una foto de mi nieta, pero al final nunca la imprimí. Me senté con él en la mano durante minutos, pensando, sintiendo, recordando. ¿Qué se pone en un marco vacío? ¿Un recuerdo? ¿Una promesa? ¿Una despedida? En ese momento no tenía una foto, pero sí algo más. Algo que había estado evitando. Fui a la cocina y busqué, con manos temblorosas, entre los restos de las rosas. Una de las flores, la que había comenzado a secarse de forma más delicada, aún conservaba su forma. Su fragilidad la hacía hermosa. Con cuidado, le arranqué un pétalo. Solo uno. Lo puse dentro del marco. No como símbolo de amor. No,
Eso sería demasiado fácil. Lo puse como testimonio de que algo había ocurrido. Algo que, aunque confuso, había sido real. Que durante unas semanas, un hombre joven había hecho que el aire en mi casa fuera distinto. Que el corazón, aún con grietas, podía estremecerse. Esa noche, mientras tomaba té en la sala, miré el marco sobre la mesa y sentí una punzada suave. No de tristeza. De vida. Y justo cuando pensaba apagar la luz, sonó un leve golpe en la puerta. No el timbre. Un golpe. Dudé. Fui hasta la mirilla. Y allí estaba él. Adrián. Con las manos en los bolsillos. Sin flores. Sin paraguas. Solo él. Abrí. ¿Te interrumpo? Negué con la cabeza. He estado pensando, dijo. Que a veces uno espera demasiado. Y a veces, espera mal. Silencio. No vengo a pedir nada. Solo a dejarte esto. Sacó de su chaqueta una pequeña libreta. De tapas grises. Parecía antigua. Es de mi madre. Sus recetas. Algunas son legibles. Otras, no tanto. Pero pensé que te gustaría. La tomó con ambas manos, como si me ofreciera algo sagrado. Yo no supe qué decir. Solo extendí las mías y la recibí. Y por un segundo, nuestros dedos se rozaron. Otra vez. Pasé toda la noche hojeando la libreta. Las páginas estaban gastadas, algunas escritas con tinta azul, otras con lápiz casi borrado. Había recetas de bizcochos, sopas, cremas y pequeñas anotaciones personales. A Adrián no le gusta con ajo. No olvidar la sal como aquella vez. Me reí en voz baja al leer esa última. Imaginé a su madre cocinando con prisas, dejando la sal en el armario, y a él haciendo una mueca disimulada para no herirla. Era un libro de cocina, sí. Pero también era un diario de amor. Guardé la libreta en el cajón más cercano a la cocina, como si al tenerla ahí, ella estuviera más cerca. Como si a través de esas letras, una parte de Adrián me hubiera sido confiada. Al día siguiente, me senté a escribir. No sabía qué iba a poner. Ni por qué. Pero necesitaba hacerlo. Adrián, no sé si alguna vez leerás esto. Tal vez no te lo entregue jamás. Pero necesito que lo sepas. Las rosas me asustaron. No por su color, ni por su tamaño, sino por lo que provocaron en mí. Despertaron algo que había enterrado hace años, con tanto cuidado, que olvidé dónde lo dejé. Durante semanas he intentado clasificar lo que siento. Es demasiado pronto. Es demasiado tarde. Es impropio. Es ilógico. Es imposible. Pero nada de eso cambia lo real. Tú has traído a mi casa más que flores, más que recetas, más que palabras. Has traído vida. Y eso no se olvida. No te pido nada. No prometo nada. Solo quería darte las gracias. Gracias por rozarme sin tocarme. Por mirar sin invadir. Por entrar sin romper. A veces la vida no se mide en años, sino en momentos que cambian el aire. Y tú, has cambiado el mío. Carmen. Doblé la hoja y la guardé en el libro de recetas, entre dos páginas donde se hablaba de magdalenas de naranja y crema de calabaza. No la sellé. No la fechaba. No era una carta para entregar. Era una manera de cerrar una puerta que tal vez, en el fondo, aún no quería cerrar. Fui a la sala. El marco seguía en su sitio, con el pétalo seco mirando hacia mí. Como un testigo. Y entonces, el timbre sonó. Esta vez, fuerte. Urgente. Me levanté. El corazón galopaba. Abrí la puerta. Pero no era Adrián. Era una vecina. De la planta baja. Con el rostro pálido y el móvil temblando en la mano. Tú conoces a Adrián, ¿verdad? ¿Qué pasa? Llamaron a una ambulancia. Lo encontraron en la calle, desplomado. No respondía. Se me cayó el alma a los pies. No supe qué decir. Ni qué hacer. Solo pensé en una cosa, el libro, la carta, él. Y corrí escaleras abajo. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.